Hola a todos. En el día de hoy estudiaremos la aplicación del método de volúmenes finitos para problemas de difusión, en este caso problemas de conducción de calor en estado estable, es decir, cuando la variable dependiente, en este caso la temperatura, depende solo de la posición, de las coordenadas x, y, pero no depende del tiempo. Estudiaremos el siguiente ejemplo, una placa plana que está aislada en la parte izquierda y en la parte de abajo. Eso significa que la condición de frontera izquierda sería que la derivada de t respecto a x vale 0 y abajo la derivada de t respecto a y vale 0. En la parte de arriba tenemos una condición mixta, una condición de convección, donde tenemos menos k por la derivada de la temperatura respecto a y igual al coeficiente de convección eh, por la diferencia de temperatura entre la superficie y la temperatura del ambiente que la rodea, en este caso Tm, y una condición similar para el lado derecho también por convección. Lo primero que hacemos para aplicar el método de los volúmenes finitos es entonces tomar nuestra región y hacer una cuadrícula sobre ella, ubicar los nodos y numerarlos. Aquí vemos pues la cuadrícula son las líneas negras, los nodos están numerados, no tiene que ser necesariamente en este orden, puede ser cualquier numeración que ustedes elijan en zigzag o por filas o por columnas o alternada, pero los nodos tienen que estar cada uno de ellos numerados en orden secuencial. Ahora, los volúmenes finitos van a tener las caras entre nodos consecutivos. Las caras de los volúmenes finitos o los volúmenes finitos son los que están dibujados aquí en color rojo. Entonces vemos que las caras de los volúmenes finitos se ubican a una distancia media entre las líneas negras. La línea negra solo nos sirve para definir la cuadrícula, pero las caras de los volúmenes finitos van en la mitad entre nodos consecutivos. Observamos entonces que existen diferentes tipos de volúmenes finitos. Los volúmenes internos, los que están adentro de la región, y ninguna de sus caras corresponde con las fronteras del sistema, del dominio. Existen volúmenes de frontera que tienen una cara que coincide con las fronteras del sistema. Y mire que en los volúmenes de frontera existen también de varias formas. Por ejemplo, este volumen número 23, cada volumen se le asigna el mismo número del nodo que tiene adentro. Entonces, el volumen 23 tiene una cara, la cara superior, que coincide con la cara con la frontera del sistema. Mientras que el volumen finito número 25, o sea, el representado por el nodo 25, tiene un tamaño menor a los demás y tiene dos caras que coinciden con las fronteras del sistema. Entonces, los volúmenes finitos se pueden clasificar en volúmenes internos y volúmenes de frontera y existirán tantos tipos de volúmenes finitos como tipos de fronteras hay en el problema. Esta placa entonces tiene una altura que mide h, un ancho que mide w, la distancia entre nodos en la dirección x va a ser delta de x y la distancia entre nodos en la dirección y va a ser delta de y. Obviamente estas distancias dependerán de cuántos nodos y del tipo de malla que utilizamos. Para este ejemplo, el delta de x será el valor de w dividido entre 4, porque hemos dividido entre 4 segmentos todo el lado inferior. Mientras que el delta de y, que es la distancia entre nodos consecutivos en la dirección vertical, sería lo que mida h, el valor de h, todo este lado, dividido 1, 2, 3, 4, h dividido 4, porque hemos dividido todo el lado izquierdo en 4 partes. Repito entonces, el delta de x es la distancia entre dos nodos consecutivos en la dirección x. Delta de y es la distancia entre dos nodos consecutivos en la dirección y. Pero si miramos las medidas de los volúmenes finitos, también encontramos diferencias. Por ejemplo, un volumen finito interno tiene dimensiones delta x y delta y, mientras que este volumen finito 11 tiene dimensiones delta x medios por delta y. Este volumen finito 23 tiene dimensiones delta x por delta y medios, y las medidas de este volumen finito 25
son delta Y medios y delta X medios. Entonces las dimensiones de los volúmenes finitos también cambian. Podemos agrupar entonces los volúmenes finitos en diferentes categorías o familias, lo que se conoce en análisis numérico como las conectividades de los nodos, o en este caso de los volúmenes finitos. Por ejemplo, lo que hemos llamado la familia de los volúmenes internos son todos los números de los nodos asociados a volúmenes internos. Por ejemplo, el 7, el 8, el 9, el 12, el 13, el 14, el 17, 18 y 19, que los tenemos aquí en esta lista, son volúmenes internos o nodos internos. Los volúmenes internos entonces se caracterizan porque tienen 4 vecinos, 4 volúmenes vecinos. Por ejemplo, el volumen 8 tiene como vecinos por arriba al 13, por abajo al 3, en la derecha el volumen 9 y a la izquierda del volumen 8 está el volumen número 7. Entonces tiene 4 vecinos. Vamos a plantear ahora los balances de calor o los balances de energía térmica para los volúmenes internos. Hay que hacer los balances de energía para cada uno de los 25 volúmenes que tenemos en este problema. Vamos a empezar haciendo el balance de energía para todos los volúmenes internos, que en este caso pues van a tener el mismo balance. Un volumen interno recibirá calor proveniente de todos los vecinos. En este caso, el volumen interno I recibe calor proveniente del vecino de la izquierda, que es el número I-1, proveniente del vecino de la derecha, que tiene el número I+1, proveniente del vecino de arriba, que tiene nodo I+5, y el calor procedente del vecino de abajo, que tiene numeración I-5. Observamos que para esta malla la conectividad entre los nodos está definida de esa manera. El nodo de la derecha es el nodo I+1, el nodo de la izquierda es el nodo I-1, el nodo de arriba es el nodo I+5, el nodo de abajo es el nodo I-5. Entonces, eso es lo que llamamos la conectividad de los nodos o de los volúmenes. Ahora vamos a calcular con la ley de Fourier los calores que cruzan cada una de las fronteras de ese sistema. Entonces estamos resolviendo un problema plano. Este volumen tiene dimensiones delta X, delta Y y además puede tener una profundidad que es D. Es un problema plano, puede tener una profundidad uniforme perpendicular a esta imagen que tenemos y puede ser D. Aunque al final vamos a ver en la ecuación que esa D se cancela de todos los términos del balance, entonces no importa y eso es lo que significa que el problema sea precisamente plano. La ley de Fourier entonces me dice que el calor procedente del lado de abajo sería la conductividad por el área de esta cara inferior, que sería delta X por la profundidad, por la diferencia de temperaturas TI-5 menos TI, sobre la distancia entre esos dos nodos, que es delta Y. Para el calor que recibe este volumen procedente de la derecha, sería el área de la cara derecha, que es delta Y, multiplicada por la profundidad, que es D, por la conductividad, por la diferencia de temperaturas. Si estamos asumiendo que el calor entra a este volumen, entonces la diferencia de temperatura sería TI+1 menos TI sobre delta de X, que es la distancia entre esos dos nodos, más el calor que recibe ese volumen por la cara de arriba, que sería la conductividad por el área de la cara de arriba, que es delta de X por la profundidad, por la diferencia de temperatura. Si asumimos que el calor va del de arriba hacia el centro, sería TI+5 menos TI sobre delta de Y, que es la distancia entre el nodo I+5 y el nodo I, más el calor que recibe por la izquierda, que es la conductividad por el área de la cara izquierda, delta Y por la profundidad, por la diferencia de temperaturas TI-1 menos TI sobre la distancia entre estos dos nodos, que es delta de X, más este problema puede tener generación. Vamos a considerar un problema, una ecuación diferencial para la difusión de calor general con generación, es decir, este término que significa la difusión del calor más el calor generado en vatios por metro cúbico. Entonces, el calor total
en vatios que genera todo este volumen será el Q sub G, que tiene unidades de vatios por metro cúbico, multiplicado por el volumen de ese elemento, que sería delta X, delta Y por la profundidad. Entonces tengo vatios por metro cúbico multiplicado por el volumen me da vatios, y todo el balance lo tenemos en vatios, y eso es igual a cero porque estamos hablando de balances en estado estacionario, en estado estable. Entonces ese balance representa en forma discreta esta misma ecuación diferencial parcial que tenemos aquí para la difusión del calor. De la misma manera podemos hacer un balance para los otros volúmenes. Para cada volumen, repito, hay que hacer un balance de energía. Tomemos, por ejemplo, el volumen 1. El volumen 1, si miramos la figura, es el que está aquí en la izquierda, en la esquina inferior izquierda. Es un volumen que tiene dimensiones inferiores a las demás, tiene dimensiones delta X medios, delta Y medios, y corresponde a toda la esquina. Si miramos las condiciones de frontera, esa esquina sería esta esquina inferior izquierda, no recibirá calor ni por la izquierda ni por abajo porque son superficies adiabáticas, y solo recibirá calor por encima y por la derecha. Entonces, teniendo en cuenta esos aspectos, vamos a hacerle el balance a ese volumen finito 1. Ese volumen finito 1 recibe calor por la parte de la derecha, procedente del volumen que haya a la derecha. Entonces sería la conductividad por el área de esta cara, que es delta X medio, delta Y medios. Ya dijimos que la profundidad se cancela al final de las ecuaciones, entonces no la vamos a colocar, vamos a asumir que la profundidad es una unidad. Por la diferencia de temperatura, Ti más 1 menos Ti, sobre la distancia entre estos dos nodos, que sería delta X. El calor que recibe por arriba sería la conductividad por el área de la cara superior, que es delta X medios, por la diferencia de temperatura, Ti más 5 menos Ti, sobre la distancia entre esos dos nodos, que es delta Y. Por la izquierda y por abajo no recibe calor porque las condiciones de frontera dicen que son adiabáticas, y nos falta sumarle el calor generado, que sería Q sub G en vatios por metro cúbico multiplicado por el volumen que tiene este elemento, que es delta X medios por delta Y medios por la profundidad, que ya dijimos que se cancela o que la asumimos como una unidad. Entonces, los calores que entran a través de las fronteras más el calor generado, todo eso tiene que ser igual a cero en estado estable. Vamos a hacer ahora el balance para el volumen número 10. El volumen número 10 es el que tenemos sobre esta cara de la derecha. Es un volumen que mide la mitad del área de los demás volúmenes, y observamos que esa cara en las condiciones de frontera es una cara que está expuesta a convección con el medio ambiente. Entonces tenemos que tener en cuenta esas condiciones de frontera a la hora de hacer el balance. Esos volúmenes sobre esa cara recibirán calor por conducción por la cara izquierda, por la cara de arriba, por la cara de abajo. Sumamos los calores que entran por esas tres caras, y hay que restarle el calor que sale por convección de la cara de la derecha hacia el medio ambiente. Entonces aquí lo tenemos, menos el calor que sale por convección, ley de Newton, H por el área de esta cara, que sería delta Y por la profundidad, por la diferencia de temperaturas T sub I menos la temperatura ambiente. Entonces aquí tenemos una combinación de los dos modos de transferencia de calor, la conducción, que va por las caras superior, izquierda e inferior, menos la convección que sale por la cara derecha, más el calor generado en el interior del volumen, y eso tiene que ser igual a cero porque estamos en estado estable. Entonces, ese procedimiento lo repetimos para cada uno de los 25 volúmenes, o no necesariamente para cada uno de ellos, porque ellos están agrupados por familias. Por ejemplo, miren que el volumen 10, el 15 y el 20, todos están sobre esta cara, todos tienen la misma numeración, es decir, el de la izquierda del 10 es el 9, el I-1, el de la izquierda del 15 es el 14, el I-1, y lo mismo con el 20, tiene a la izquierda el 19, que es el I-1. Todos estos nodos, todos estos volúmenes tienen la misma condición de frontera, tienen la misma conectividad o numeración, y por lo tanto a todos estos nodos, al volumen 10, al 15 y al 20, se les aplicará la misma ecuación, es decir, pertenecen a la misma familia o a la misma categoría
de volúmenes. La idea es entonces agrupar todas estas ecuaciones en una matriz, porque son ecuaciones lineales, tenemos que tener presente el álgebra lineal, no podemos olvidar las ciencias básicas. Tenemos un conjunto de ecuaciones lineales, un sistema de ecuaciones lineales, las tenemos que organizar como una matriz de coeficientes por un vector igual a un vector de constantes. La matriz de coeficientes, ¿qué va a contener? Sus elementos van a ser los coeficientes que multiplican a cada una de las incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Las incógnitas son los valores de la temperatura en cada nodo. Si tenemos en esta malla 25 nodos, entonces tenemos 25 incógnitas, la temperatura en cada nodo. Entonces, tenemos que organizar una matriz por un vector de incógnitas igual a un vector de valores constantes. ¿Cuál va a ser la estructura de esa matriz? La misma que tienen todas las matrices del álgebra lineal. Cada fila de la matriz corresponde a una ecuación, es decir, la fila I de la matriz corresponde a la ecuación del nodo I. La fila 1 corresponde a la ecuación del nodo 1, la fila 2 corresponde a la ecuación del nodo 2 y así sucesivamente. Mientras que cada columna, la columna J, corresponde al coeficiente que multiplica a la incógnita T sub J en esa ecuación. Es decir, la columna 1 tendrá los coeficientes que multiplican a T1. La columna 2 tendrá los coeficientes que multiplican a T2 en cada una de las ecuaciones y así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo. Tomemos las ecuaciones de los nodos internos. Ya sabemos que la ecuación de los nodos internos es esta que hay acá. Cuando I es un nodo interno, entonces vamos a mirar cuál es el elemento que hay en la fila I. Ya sabemos que la fila I corresponde a la ecuación del nodo I, en este caso esta ecuación de un nodo interno. Y la columna I más 5, ahí va a estar almacenado, en esa posición de la matriz va a estar almacenado el coeficiente que multiplica a la temperatura Ti menos 5. Ti menos 5. El coeficiente que multiplica Ti menos 5 en esta ecuación es K delta X por la profundidad sobre delta Y. El coeficiente que multiplica a Ti más 5 en esta ecuación irá ubicado en la columna I más 5 de la matriz y será K delta X por D sobre delta Y. En la columna I-1, en la misma fila I de la matriz, irá ubicado el coeficiente que multiplica a T sub I-1. El coeficiente que está multiplicando a T sub I-1 es K delta Y por D sobre delta X. Y de igual manera, en la columna I más 1 de la matriz irá el coeficiente que multiplica a la temperatura Ti más 1. El coeficiente que multiplica Ti más 1 es K delta Y por D sobre delta X. Nos falta el coeficiente que va en la misma fila I, pero en la columna I será el que multiplica a T sub I. Y el coeficiente que multiplica a T sub I, como está en varias partes, pues hay que asociarlo, propiedad asociativa. Entonces, el coeficiente que multiplica a T sub I será menos 2 veces K delta X por D sobre delta Y, menos 2 veces K delta Y por D sobre delta X. Mírelos acá. Aquí está menos K delta X por D sobre delta Y, que aparece también aquí, menos este menos de acá, K delta X por D sobre delta Y. Entonces, se agrupan todos los coeficientes que multiplican a T sub I. ¿Y qué puedo pasar para el lado derecho? Para el lado derecho paso todo lo que sea constante. En este caso, el término de generación lo paso con signo opuesto para el lado derecho y me queda en la misma fila I del vector del lado derecho, paso ese término o todos los términos que sean constantes, los paso para allá. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a tomar el nodo 10. El nodo 10, recordemos en la figura, es el que tiene, es el que está ubicado en el lado derecho, en la cara derecha, y entonces tenemos convección. Vamos a tomar su ecuación. Vamos a tomar las ecuaciones de los nodos que están sobre esa frontera de la derecha. Son estas que tenemos acá. Entonces, nuevamente, aplicamos lo mismo para el ensamblaje del sistema de ecuaciones. El coeficiente en la fila I, cuando I
toma los valores correspondientes a los nodos que están sobre esa cara. Columna i-5 será el coeficiente que multiplica a t i-5 en esa ecuación, k delta x sobre 2 delta y. El coeficiente que va en la columna i más 5 será el que multiplica a t sub i más 5, k delta x sobre 2 delta y. Y así sucesivamente con todos. Observemos el coeficiente que va en la columna i, el coeficiente que multiplica a t sub i, pues sería k delta x sobre 2 delta y negativo, menos k delta y sobre delta x, menos k delta x sobre delta y. Entonces sería menos k delta x sobre delta y, menos k delta y sobre delta x, y este t de la convección, que también es t sub i, sería menos h por delta y. Y para el lado derecho paso con signo opuesto este término de generación. Entonces ahí tenemos, después de hacer eso para cada una de las filas de la matriz, o sea, para cada ecuación de cada nodo, entonces tendré la matriz ya ensamblada y el sistema de ecuaciones ensamblado, la matriz por el vector de incógnitas por el vector del lado derecho, que van a ser constantes. En el próximo video veremos cómo programar todo esto en un código computacional. Gracias.